La parálisis del sueño forma parte de las parasomnias, que son trastornos del sueño que provocan un comportamiento anormal durante este, pudiendo ocurrir en cualquiera de sus etapas. A pesar de que ha sido ampliamente estudiada por la ciencia, muchas personas lo relacionan a los fenómenos paranormales y posesiones demoníacas. Los eventos suelen ser acompañados por experiencias hipnagógicas, como alucinaciones visuales, auditivas y sensoriales. Estas ocurren durante la transición de la fase del sueño y el despertar. A continuación, te contaré varias experiencias paranormales de personas que compartieron y aceptaron que sus relatos fueran incluidos en este video. Hace varios días he tratado de controlar mis sueños, pero no lo había logrado hasta apenas, creo. El punto es que hoy estaba soñando que tenía que ir a la universidad. Todo bien hasta ahí. Miraba que yo iba demasiado lento, pero el tiempo pasaba muy rápido, a lo que yo pensé, bueno, creo que hoy no iré. Será mejor ir a la secundaria. Me queda más cerca. Qué estupidez, pero así fue mi lógica. Llegué a la secundaria y vi a varios de mis excompañeros ahí en el salón. Me senté y todo normal. Así que al que estaba enfrente de mí le dije, estoy soñando, así que no importa si me quedo aquí, ¿no? Él volteó y me preguntó, ¿entonces estás soñando? Yo respondí que sí, a lo que todos me voltearon a ver. Tenían cara de asombrados, pero daban miedo. Tenían una mirada perdida y con la boca demasiado abierta. La chica me dijo, entonces, si estás soñando, no importa si le disparas a la maestra. Ella me dio un arma de no sé dónde. Sin pensar lo hice. Entonces, otro me dijo, si no estás soñando, ahora dibuja un pentagrama invertido, pero usa su sangre. Y otro más dijo, mátanos a todos. Se levantaron y me acorralaron. Yo desperté después y estuve en el celular como media hora y volví a dormir. Soñé que estaba en el mismo salón, pero parecía que ya era otro día, o eso pensé, hasta que entró de nuevo la profesora y se puso a preguntar cosas al azar sobre temas que supuestamente ya habíamos visto. Entonces, volteó a verme y me preguntó algo. Yo le respondí, no sé. Yo solamente estoy soñando. Lo raro aquí es que ahora había gente de traje en las puertas. Volteé a verlos y la profesora me dijo, intenta matarme de nuevo. Ya veremos qué te pasa después. Yo solo me quedé sentada otra vez y le hice la plática al mismo que estaba enfrente de mí, pero inmediatamente después desperté. Me han pasado varias cosas en sueños o estando despierto, e incluso acostado en la cama. La primera vez fue hace más de 13 años cuando fui a un cementerio acompañando a un amigo. Esa noche me dio la famosa parálisis del sueño, o como comúnmente se diría, se me subió el muerto. Yo no sabía qué era eso, sentí horrible. A la siguiente noche estaba acostado en mi cama. Desperté y la luz aún estaba encendida. Me había dormido escuchando música en los audífonos, cuando de pronto sentí un fuerte golpe debajo de la cama, tan fuerte que incluso alzó un poco el colchón, y a mí también. Imagínense la fuerza. Yo mido 1,80, soy bastante robusto. Debo aclarar que el colchón era muy pesado. Grité. Llegó mi papá y le dije que por favor me ayudara a revisar abajo de la cama. Revisamos, pero no había nada ni nadie. Lo más reciente que me pasó tiene como 2 años, justo en el Día de Muertos. Me encontraba durmiendo. Por lo regular duermo de lado, y ese día me desperté porque sentí que alguien detrás mío me estaba ahorcando fuertemente. Tardé en reaccionar. Quería moverme,
pero no podía ni siquiera hablar. Después me empezaron a apretar mucho más del cuello y sentí en mi oído izquierdo una respiración súper acelerada. Era tan aterradora que pareciera que eso fuese la respiración de una bestia, la cual me estaba respirando justo en mi oído. Toda la piel se me erizó y me dio escalofrío. Cuando me soltó, pude moverme. Mi primera reacción fue soltarle un codazo hacia atrás intentando golpearlo, pues pensé que tal vez un loco o ladrón se había metido, pero mi codo solamente pegó en la cama. Me levanté rápido a encender la luz. Busqué abajo de mi cama, pero nuevamente no había nada. Busqué por toda la casa, revisé puertas y ventanas, pero no había nada. Ese día fue el peor día de mi vida. Me espanté súper cañón y me costó muchísimo volver a dormir, pues tenía mucho miedo. Hace aproximadamente 7 años, tuve un sueño o visita perturbadora. No sé realmente si solo fue producto de mi imaginación o algo paranormal, pero juro que sentí y vi como una presencia extraña estaba sobre mí cara a cara. Yo me agarré del colchón. Era una cama individual, entonces lograba tocar ambos lados. Vi muy bien cómo era, aún en la oscuridad. Logré ver que eso tenía unos dientes afilados, ojos aterradores, tenía una larga y carbonizada cara. Intenté gritar, pero no podía. En mi mente solo intentaba rezar, porque fue lo único que se me ocurrió hacer. Cerré los ojos fuertemente y eso desapareció. Cuando los abrí de nuevo, apareció rápidamente para ahorcarme. No sé si por el miedo o por qué, pero en cuanto pude moverme, me paré rápidamente a encender la luz, pero ya no había nada. Igual siempre que voy a estar enredada en problemas, suelo tener sueños extraños en donde me acorralan. Quiero aclarar que esto ha sido recurrente, así que relaciono esto con cosas que me pasarán en el futuro. Hace un año me sucedió algo que hasta ahora me ha dejado pensando. En una ocasión me encontraba durmiendo en el cuarto de mis papás. Cabe aclarar que ellos estaban fuera. En esa ocasión me levanté a las 3 de la madrugada por una sensación algo extraña. Entonces prendí la luz, puse música en mi teléfono en bajo volumen, ya que no me acordaba de dónde había dejado mis audífonos. En casa solo se encontraban mi tía y mi hermana, específicamente en el cuarto de al lado. No quería despertarlas. No sé por qué, pero tuve esa necesidad de mirar hacia las ventanas y alrededores del cuarto. Total, que ya me estaba dando sueño. Solo cerré mis ojos y en eso comencé a escuchar voces. Pensé que solo era mi imaginación sin darle importancia. Trataba de conciliar el sueño y de repente volví a escucharlas. En eso me paro de la cama y voy a revisar el cuarto de al lado, pero mi tía y mi hermana estaban muy dormidas. Vuelvo al otro cuarto y me quedo sentada en la cama y una vez más vuelvo a escuchar esas voces. No entendía lo que decían, pero sí podía oírlas. Por supuesto que me saqué de onda. Le llamé a mi mamá mientras lloraba, porque estaba muerta del miedo justo en ese instante, y podía oír cómo se burlaban de mí esas mismas voces. No tengo idea de qué haya sido, pero sí me dejó pensando. Jamás vi nada, solamente oía esas voces, ya que en ningún momento apagué la luz de ese cuarto. Hola, a mí se me sube mucho el muerto. Incluso llegué a un punto en donde todos los días me pasaba. Llegó a ser incluso molesto, y lo más raro que me llegó a pasar cuando esto estaba sucediendo fue ver a una persona con la cara desfigurada, viéndome fijamente. Tenía un tono entre blanco y gris. La neta estaba muy feo de la cara, y al mismo tiempo que lo veía, escuchaba ruidos. Lo curioso es que cuando pude reaccionar, vi literalmente cómo corrió hacia las escaleras de mi casa.
En las escaleras hay un foco y tenemos un Cristo colgando. Aclaro que ese Cristo está bastante grande y muy pesado. Lo más extraño es que cuando este ser, o lo que haya sido, pasó por las escaleras, el foco literalmente explotó. El Cristo estaba como columpiándose en el clavo que lo sostenía. Por el ruido despertó a mi papá, y pues la reacción que tuvo fue bajar rápidamente corriendo, porque él pensó que se querían meter a la casa. Cuando él estaba bajando las escaleras, dice que no sintió los restos del foco. Entonces, ya cuando les conté lo que vi y les dije, se sacaron mucho de onda. Lo otro que estuvo muy extraño fue que nunca encontramos los vidrios del foco. Hola Doc, he esperado mucho tiempo para contar esto y quiero comentar que tuve un quiebre emocional y mental muy fuerte hace tiempo. Estuve viviendo solo en una casa y desde hace mucho tenía parálisis del sueño. Pero estas últimas que tuve fueron horribles, tan horribles que incluso me hicieron dudar de mi cordura mental. Una noche llegué del trabajo. Normalmente, cuando te va a dar una parálisis, tienes como cierto sentimiento de que algo va a ocurrir. O bueno, yo lo sentía, y pues efectivamente me ocurrió esa noche. Comencé a sentir que me estaba quedando paralizado. Va por fases, y sucedió. En la primera fase comencé a escuchar como si estuvieran corriendo por toda la casa. La segunda, comencé a escuchar como si tuvieran música muy fuerte, ruidos de niños, risas y como si estuvieran intentando abrir la puerta trasera y la de la entrada. Lo que ocurrió al final me dejó marcado porque no podía moverme, pero lo pude hacer después de un tiempo. Cuando logré hacerlo, vi al lado de la puerta una figura delgada de cuello largo, con unas manos enormes del tamaño de mi brazo. Únicamente fueron como 5 segundos que lo vi. No tenía ojos, pero yo sabía que podía verme y entendí que había estado observándome desde que me había acostado en la cama. Lo último que recuerdo fue que lentamente retiraba su cabeza y su mano de la pared. Fue lo peor que pude ver. Este ser era algo de carne y hueso, algo que parecía muy real y no una simple alucinación con gente sombra. Solamente recuerdo que me acosté muy perturbado, mirando hacia la ventana, y que me tapé hasta la cabeza, hasta quedarme dormido. Si quisieras compartirnos tu experiencia paranormal para grabarla en un video, puedes hacérmela llegar por medio de mi cuenta de Instagram y también en mi perfil de TikTok. Hemos llegado al final de este video. Si te gustaría seguir viendo más de este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.